Soy licenciada en nutrición. Soy odontólogo. Soy relacionadora pública y estudiante de comunicación social. Soy licenciada en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo. Médica. Soy licenciada en Educación Física y Deportes, guardavidas, y hace más de 25 años ejerzo la docencia como profe. Soy licenciada en Instrumentación Quirúrgica. Tengo una pyme de mantenimiento de espacios verdes y soy mamá. En la cesárea de mi segunda hija hice un paro cardiorrespiratorio y previo a eso iba a guardias médicas con los ojos hinchados, o por ahí me empezaba a llorar mucho el ojo y me picaba mucho. Me decían que seguro que era un abrasivo o el SIF o algo que yo esté usando. Bueno, eso me sucedió varias veces hasta que desencadenó en el shock anafiláctico. Y bueno, y terminé en terapia intensiva hasta que pude salir y bueno, que ahí conocer a mi beba y seguir con una vida casi normal. En el año 2011, a raíz de una cirugía abdominal que me tuve que realizar, hice un shock anafiláctico, un paro cardiorrespiratorio de 10 minutos con resucitación cardiopulmonar de 10 minutos en quirófano, 2 días en coma, 1 mes en terapia intensiva. A la salida de eso, me hicieron todos los estudios existentes a ver a qué había sido mi reacción, y ahí se me confirmó que a lo único que yo podía haber reaccionado era el látex de caucho natural. Tuve mi diagnóstico de alergia al látex hace aproximadamente 8 años. Estaba inflando un globo de látex y tuve una reacción alérgica, principalmente cutánea. Me tomó muy poco las vías respiratorias, no fue una reacción alérgica tan grave como las que tuve después. Me trataron en la guardia con corticoides antialérgicos, me dijeron que probablemente se trataba de una alergia al látex y después los estudios lo confirmaron. La verdad que el personal de salud que me atendió no fue muy claro en los cuidados que tenía que tener por ser alérgica al látex, así que lamentablemente tuve otros episodios mucho más graves por ignorancia. No tenía idea que no podía ir a comer a un lugar que cocinaran con guantes de látex. No se me cruzaba por la cabeza que alguien podía cocinar con guantes de látex y que eso podía llevarme a un shock anafiláctico. A mi diagnóstico llegó por medio de estudios que me realizó mi alergista para poder básicamente descartar lo que era la alergia por algunos síntomas que tenía compatibles con esta alergia justamente, como caída abrupta de la presión, algo que yo denominaba como una taquicardia. Fui a ver a un alergista después de haber ido a cardiólogos y demás, que siempre me decían que estaba bien. Anteriormente, cuando había sido más chica, había tenido intervenciones quirúrgicas complicadas, donde el cuadro normal se complicaba por paro cardiorrespiratorio y no me sabían explicar por qué. Me diagnosticaron a 6 años de edad, luego un control odontológico, camino a mi casa, presenté síntomas de angioedema labiolingual. Me volvieron a visitar a los 15 días, volví a presentar las mismas manifestaciones y ahí me hacen el diagnóstico clínico de la alergia. En su momento solo me avisan que tenía que llevar guantes libres de látex a las consultas, y con el correr de los años aprendí que muchísimos más productos contenían dicho material y que debía no tocarlos y alejarme de ellos para no tener reacciones alérgicas. Esto fue así que tuve manifestaciones por contactos accidentales hasta el 2014, que en una residencia quirúrgica empecé a presentar síntomas por la realización del producto, hasta que tuve una anafilaxia severa y se vio interrumpida mi residencia. En el 2009 me diagnosticaron la alergia al látex, ingreso a la guardia con múltiples ronchas, dificultad para tragar, y me acerco a enfermería, manifiesto mi dolor, mi malestar. Me dijeron que había muchas personas en guardia y eso fue lo último que me acuerdo. Ahí tuve mi primer shock anafiláctico. Desde ese entonces hasta ahora
tuve un paro respiratorio, un síncope cardíaco y 18 shock anafilácticos. Después de unos 15 años de estar ejerciendo, comencé con una sensación de ardor, picazón. Mientras tanto, la piel ardía muchísimo y no había ningún tipo de remedio que me calmara. Obviamente eso me impedía seguir trabajando. Fui diagnosticada no hace muchos años por diferentes razones, o porque no había reactivos, o porque no había una buena predisposición de algunos alergólogos. Me diagnosticaron la alergia al látex 2 años después de haber tenido como el evento más agudo que tuve hasta ahora, que fue una cardiopatía dilatada y un edema agudo de pulmón en la cesárea de mi tercer hijo. El dolor fue tremendo, me ahogaba, no podía respirar. Yo le decía a los médicos que no podía respirar, que me ahogaba, y me decían que estaba nerviosa. Terminé en terapia intensiva hasta que me acomodé un poco. Por suerte, a los días se pudo revertir la situación de la cardiopatía y mi corazón volvió a su tamaño normal, a sus funciones normales. Y me trataron y me diagnosticaron como una miocardiopatía dilatada periparto, cuya indicación era no tener más hijos. Le pedí que por favor me vea un alergista y ahí es donde lograron diagnosticarme la alergia. De ahí, una vez con el diagnóstico, pudimos entender que lo que tuve en esa cesárea cuando nació mi último hijo fue un shock anafiláctico, y pudimos entender un montón de otras reacciones que tuve en otros momentos a las que no les sabíamos poner nombre. Que mis hijas vayan a un cumpleaños que esté lleno de globos y ellas por ahí se condicionan o tienen que salir y lavarse las manos, de yo ir a lugares y tener que retirarme por la cantidad de globos que hay, sea locales de ropa, sea cumpleaños, o en mi mismo trabajo hay un montón de lugares que tuve que dejar porque había uso de guantes de látex, no tenían guantes libres de látex, así que por ahí la enfermera o el médico me tocaba la historia clínica y yo no podía volver a tocar la historia clínica. Y a medida que uno va entendiendo y comprendiendo cada vez más la patología, cambia, empeora la calidad de vida sin ninguna duda, en muchos aspectos, desde lo social, lo económico, lo laboral, lo educativo. La verdad es extremadamente difícil. Me siento súper estigmatizada y es muy difícil el entorno porque no comprende, hay mucha ignorancia, falta concientización respecto a la alergia al látex. Es básicamente estar alerta, ser excluido muchas veces de lugares o muchas veces tener que retirarte de eventos, de lugares donde uno sale a despejarse, y por el momento nos toca luchar por esto y con esto. En el día a día tiene un impacto en el no poder ingresar a ningún lugar cerrado, público, porque puede haber guantes y globos, o yo también presento manifestaciones cuando estoy en lugares cerrados con gente que estuvo en lugares donde hubo guantes y globos, ya que estos desprenden un polvo con el material que precipita en todas las superficies y esto incluye la ropa. Entonces, si yo estoy cerca de alguien que estuvo manipulando guantes o globos, presento reacciones. Entonces eso hace que no pueda hacer las compras, que no pueda ir a la farmacia, que no pueda ir a consultas médicas en instituciones. Todas las consultas que tengo son en mi casa y he tenido hasta consultas médicas en la vía pública. Me ha atendido mi alergólogo en la calle. Uno aprende a ser doblemente paciente en situaciones médicas, desde un estudio que no me lo han podido realizar porque no tenían los insumos necesarios. Terminé haciendo tareas prácticamente administrativas. Ya era imposible calzarme un guante porque no había forma, y no hay forma aún hoy, de hacer la conversión. Primero es muy difícil que la gente lo entienda, ni los médicos lo entienden, enfermeros, nada. No hay una ambulancia libre de látex que te pueda trasladar cuando lo necesitas. Entonces todo es a riesgo
a riesgo tuyo y a responsabilidad tuya. Para hacer cualquier cosa uno tiene que estar averiguando si usan guantes, si no usan guantes, si quiere ir a comer afuera, si uno se va a ir de vacaciones, tiene que ver a dónde va a ir, si usan guantes, no usan guantes para la limpieza, aclarar que los guantes, no importa si a uno le tocan las cosas que va a consumir o no, porque el látex está en el aire. Una vez que están los guantes de látex, contaminan el aire y uno lo respira. Realmente vivir con alergia al látex es no vivir. Es muy difícil, es muy estigmatizante y es muy peligroso. Yo siento que cada día que salgo de mi casa, mi vida está en riesgo. No sé si en el subte me voy a cruzar con alguien que tenga un globo y tengo que salir corriendo y quizás no lo hago a tiempo. No sé si voy a comer algo que cocinaron con guantes de látex. En mi caso, llegué a pensar en la adopción como un método de básicamente no enfrentarme a un sistema de salud que no está apto para recibir a los alérgicos al látex, donde hay un desconocimiento por parte del personal de salud que se hace evidente, que puede terminar en la muerte de uno. Entonces terminás aislándote y ocupando un lugar que no querés ocupar, un lugar para el que vos no estudiaste. Para tu trabajo vas eligiendo en qué trabajo te podés quedar y de cuál te tenés que ir, porque si estás en ese lugar pones en riesgo tu vida. O me ha pasado de ir a un vacunatorio que esté lleno de globos, un montón de cosas que tengo que asistir sí o sí y no poder hacerlo o retirarme y sentirme incómoda. Al principio seguí trabajando en clínicas en las que yo no usaba guantes de látex, pero el resto de los profesionales sí, y eso a uno lo va resensibilizando y la enfermedad progresa y compromete más la salud. También ir al médico es muy complicado. Uno pensaría que el personal de salud quizás tiene más claro esto y no es siempre así. Me ha pasado de ir a consultas médicas y que me digan, pero no te voy a tocar con los guantes de látex, solo te voy a revisar la garganta, no voy a tocar tu piel. Entonces, que no entiendan eso, la verdad es muy difícil. ¿Querés acompañar a tus hijos en sus actos del colegio? Muchas veces no podemos y lo tenemos que hacer desde el otro lado de un vidrio o afuera. Los queremos acompañar al hospital, si se cortan, no podemos, o lo hacemos asumiendo el riesgo y con la EpiPen al lado. Mi mayor temor, mi mayor miedo, mi mayor preocupación es la parte de salud, de dónde atenderme o dónde atender a las personas que yo quiero. No puedo acceder a un centro de salud porque están contaminados con látex. En la parte educativa uno no puede yo no puedo ir a la facultad a tomar un curso porque la facultad está llena de látex. En los diarios tengo que tener máximo cuidado, desde la compra de una ropa interior hasta unas zapatillas nuevas, una prenda, la utilización del material deportivo como una banda, flotadores, pelotas. Desde lo social también, si uno lo invitan a una fiesta, a algún evento, tiene que pedir, primero averiguar y después pedir que no haya globos, que no haya guantes en el catering. Hay que estar muy encima de todas las cosas todo el tiempo, eso desgasta. Muchas veces uno ni siquiera ya le dan ganas de hacer nada, ni de salir, porque es más fácil quedarse adentro y no exponerse. Mi abuelo y mi tío fallecieron, los dos han estado internados con el aviso de que se iban a morir y no poder despedirse por no poder ingresar en las instituciones. Todo el resto de los familiares puede ir y es duro no poder ir. Nunca sabes de dónde va a venir la bala y viene seguro. Nosotros no buscamos enfermarnos. El ambiente nos enferma. Muchas gracias.